estudio está aquí el rector del Colegio de Sonora, de esta institución insigne e importante en la vida sonorense que está cumpliendo nada más ni menos que 39 años de vida y van a celebrar como siempre manteles largos. Y es un gusto recibirte por acá, doctor Juan Pum. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Luis Alberto, al contrario, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero saludar a tu auditorio y felicitar a tu equipo y por todo este proyecto Puente, vaya, ¿no? Yo debo reclamarte algo en el buen sentido. Yo empecé contigo hace 10 años, allá cuando estabas en, ¿cómo se llamaba la radio que está por el Jardín Juárez? Ahí la Radio 13, ahí estaba. Ahí estuvimos. Ahí yo recuerdo esperar el momento para ingresar a cabina hace 10 años. Y fíjate hasta dónde ha llegado este proyecto. Los felicito de veras por todo este alcance que tienen en este momento. No, gracias. Y sí, hombre, como no, los primeros 2 años estuviste muy activo, después te fuiste a Arizona a una estancia y te dedicaste mucho a la academia, pero sí, fuiste una parte muy importante porque se estrenaron contigo los formatos de mesas de análisis. Es decir, tú los estrenaste. Yo te agradezco mucho siempre a ti, a Nicolás, a Felipe Mora, porque fueron de los primeros que confiaron y además ustedes no participaban en cualquier medio, pues en ese momento nomás escribían y yo les dije, a ver, vamos a darle, es un medio, es un periodismo diferente y yo por eso siempre voy a estar agradecidos contigo, con el colegio, porque fueron pues a dar la cara cuando nadie daba la cara como académico para enfrentar al poder, para decir las cosas que estaban pasando en ese momento, así que ahí inició. Claro, y además porque es la responsabilidad de los que nos pagan un sueldo público, ¿no? Como somos los profesores universitarios, tenemos responsabilidad de contribuir con los medios de comunicación, de contribuir con los gobiernos, de contribuir formando opinión pública calificada. Y entonces, por eso volvemos aquí. No, encantado de recibirte, Juan, gracias, y sobre todo para celebrar estos 39 años. ¿Qué va a ser el colegio? ¿Qué significa? ¿Cómo llega el Colegio de Sonora, esta institución? Créame que debemos estar festejando una institución de talla nacional, reconocida a nivel internacional, y que esté cumpliendo años en tiempos de pandemia. Es decir, que esté... ¿Cómo está el colegio y cómo llega? Qué bueno que empezamos por ahí, Luis Alberto, porque... Pues 39 años, tú lo dijiste bien, es casi 4 décadas y la verdad hemos tenido una continuidad desde que inició el Colegio de Sonora en 1982 con la firma, vaya, del acta constitutiva el 28 de febrero, o sea, la próxima semana realmente, el 28 de enero se cumplen los 39 años. Y esa continuidad ha tenido diversas etapas, diversos ciclos. Yo siempre he dicho que el 23 de abril de 2018 yo recibí a un colegio de Sonora consolidado, a un colegio de Sonora en el cual se tenía que dar continuidad a los trabajos, sí, pero también visualizar una presencia más nacional, más internacional. Y ahorita estamos trabajando en esa idea de que el colegio, los trabajos que se hacen en el colegio puedan tener un impacto, sí, en política pública, pero también un mayor reconocimiento en el entorno nacional. Las líneas de investigación que tenemos dan para eso. El norte de México da para explicar muchos de los problemas nacionales. Hermosillo da para, comparativamente, para poder generalizar o analizar temas de otras ciudades capitales, y por eso nosotros estamos muy contentos de arribar a los 39 años teniendo un colegio que ha podido mantenerse pese a la adversidad. Y después, más adelantito, vamos a platicar de eso, pero sobre todo porque el ánimo de las y los investigadores que lo conforman, nuestros estudiantes, el personal administrativo, pues llegamos a este festejo siempre convencidos de que es una marca que se tiene que cuidar a diario y por lo tanto hay que levantarse temprano y acostarse tarde, nosotros como directivos ahora, para poder contribuir, para poder formar recursos humanos de alto perfil, como son nuestros egresados o nuestros estudiantes de maestría y doctorado, y sobre todo que el Colegio de Sonora pueda ayudar a los gobiernos, porque somos aliados de los gobiernos, llegue quien llegue, gane quien gane, con ellos sí podemos trabajar. ¿Qué trabajan, por ejemplo, con los gobiernos?
Con los gobiernos a veces se requiere, nos piden opiniones que tienen que, por ejemplo, en medio de esta pandemia se requirió mucho y se abonó en términos, tenemos epidemiólogos graduados en la Universidad de Arizona que han contribuido a dar opinión. Pero es una opinión calificada, es una opinión que, digamos, está certificada y que puede incidir en lo que ustedes llaman en los medios de comunicación la redirección de las políticas públicas. También nos piden opinión sobre temas de agua, nos piden opinión sobre la violencia de género, que el colegio ha marcado una tendencia muy importante a nivel estatal y nacional con respecto a los trabajos que ahí se realizan. Por supuesto, los temas de elecciones, los temas de historia, que a ti tanto te interesan, ¿no? Y he seguido con mucho interés tus mesas, ¿no? Con los ahora que hablaron del exgobernador Viebres, ¿no? Vamos a hacer una historia, traemos una sorpresa. Me encantó. Bueno, ahí tenemos a los especialistas. El colegio, esta es palabra de la rectora Gabriela Grijalva, que me voy a permitir tomar, ¿no? Retomarla. Alguna vez dijo ella, el colegio es chico, pero piensa grande. Y yo lo repetí en algún momento, en alguna inauguración de evento, y muchos coincidimos, y se coincide porque cuando se promulgó la ley orgánica en 1985, Luis Alberto, la legislatura, ¿no?, que estaba en funciones, y siendo gobernador el doctor Samuel Ocaña García, en el proyecto de ley que se incorpora y se discute, ¿no?, en esa legislatura, el proyecto de ley es histórico o es bien importante leerlo porque ahí se hablaba de que el Colegio de Sonora no va a ser masivo, no va a ser como una universidad grande, ¿no?, con miles de estudiantes, sino va a ser pequeño, chico, que va a buscar su consolidación, pero que va a buscar contribuir en la solución de los problemas sociales, que va a realizar investigación científica y que va a formar recursos humanos de alto perfil. Y hay toda una narrativa en el proyecto de ley en el cual se habla de la autonomía del Colegio de Sonora, que es un tema de discusión hoy con los gobiernos, el que está en funciones y con los gobiernos anteriores, que más adelante podemos tocar ese asunto, porque para hacer ciencia, tú lo sabes muy bien, para hacer ciencia se necesita neutralidad, se necesita no estar comprometido, se necesita sentar a los profesores, darles un sueldo, darles un cubículo, si se forman como doctores o maestros, ponerlos a pensar, ayudarles, y ellos van a producir conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Colegio de Sonora eso se ha tratado de buscar siempre, de que los profesores y profesoras, los estudiantes, las estudiantes puedan ellos tener ese espacio, porque es único. Cuando te dan una beca para estudiar una maestría o un doctorado, o cuando tienes una posición como de investigador para hacer ciencia. ¿Qué es la ciencia? La voy a entender así para nuestro público, para tu público. La ciencia es como esa institución social donde hay producción de conocimiento. Y hoy, por ejemplo, en términos en este contexto de pandemia, si hay vacunas en el mundo, en México, ha sido producto de la ciencia aplicada. Por eso se les exigió a disciplinas de la salud, ¿no?, para poder, oye, necesitamos, ¿no?, el contexto lo pedía. Y por eso aquí yo estoy contigo aquí para celebrar estos 39 años para decir, bueno, el Colegio de Sonora produce ciencias sociales, que tiene otras características, es cierto, pero que dirían los estudiosos de las metodologías, pero finalmente hay un método que es el método científico, que nos permite descubrir, si me permiten un argumento coloquial, rascar o buscar debajo de las piedras, debajo de las instituciones, para encontrar problemas sociales que se pueden estudiar y encontrar posibles soluciones. Juan, ¿por qué decías pese a la adversidad? Platícame de eso antes de irme para cerrar con el programa. ¿Por qué pese a la adversidad? Porque creo que el colegio se merece siempre más, ¿no? Siempre el colegio, ¿cómo es posible que a veces batalle por recursos a la hora de repartirlos desde el Ejecutivo, desde los congresos? No dimensionan la importancia. Sí, yo pienso que hay un problema ahí que tiene que ver con una mayor comprensión a la educación superior y a la investigación especialmente. Hay funcionarios que
del pasado y del presente que piensan que los investigadores pues tienen un rol privilegiado cuando no es así, pues. Digo adversidad porque yo tengo mucho, voy a hablar de mi rectoría, por supuesto, pero yo tengo mucho respeto, y aquí lo digo por la señora gobernadora, por mucho de su función, un respeto, porque creo que es una gobernadora que ha trabajado en términos de la pandemia. No estoy yo no tengo análisis, ¿no?, para ver el desempeño realmente de las oficinas, pero mi punto es que no sé si la gobernadora está enterada, y lo quiero decir claramente, de que a mí me recibieron en 2018 otorgándome en el presupuesto de egreso, en el proyecto que se envió al Congreso, un presupuesto para 9 meses nada más, en 2018, cuando yo llegué. Y cuando había tenido la deferencia de que la señora gobernadora me había asistido a mi toma de protesta, lo cual siempre estaremos agradecidos, no yo, la institución. ¿Qué me hizo eso? Que me tuviera que movilizarme ante el Congreso del Estado, a quien agradezco esta legislatura, para poder completar los siguientes meses. Nunca tuve una respuesta. Nunca tuve una respuesta de cómo, por qué el Colegio de Sonora, solamente en el análisis que hicimos, había tenido ese recorte. Llegó 2019 y siguió la adversidad. En los fines de año las universidades tenemos problemas para cerrar el año, pero en el Colegio de Sonora ha sido cíclico, no en este sexenio, desde antes. ¿Sí? Desde sexenios atrás, con el gobierno anterior, fue lamentable cómo el Colegio de Sonora se le dejó de pagar, ¿no?, el presupuesto ordinario aprobado por el Congreso. ¿Batallaron más con el gobierno anterior? Totalmente se batalló. Y ahora a lo que voy, no vengo a quejarme, por supuesto, simplemente estoy diciendo esa adversidad que año con año, por ejemplo, este 2020 que cerramos, yo no pude, como representante institucional, terminar de pagar los derechos y prestaciones del colegio. Ellos están esperando todavía un derecho que yo les tenía que pagar en su sueldo a fines de diciembre. Y esa es la adversidad, no pasa nada. Yo creo, Luis Alberto, que todos estamos de paso. Cuando somos funcionarios, estamos de paso. Y la historia, bueno, aunque suene un poco trillado, pero la historia juzga esa parte en su momento, cuando alguien hace las cosas bien, cuando alguien se va con la frente en alto y cuando alguien sabe que tuvo un desempeño. En el caso de Sonora, la marca va a seguir, pues. La Universidad de Sonora, nuestra alma mater, ¿no?, que tanto apreciamos, la marca sigue. Entonces, yo quiero, para hablar del programa, llegamos con mucho entusiasmo, pese a esa adversidad, que no la he vivido yo solamente, la has vivido los anteriores rectoras y rectores, y nosotros siempre estaremos para servir a la ciudadanía y a los gobiernos. Y aquí estamos. ¿Y qué programa tienen para cerrar? A ver, ¿cómo van a celebrar? Tenemos la pandemia nos permite trabajar a distancia, hemos aprendido, hemos logrado consolidar un proceso, ¿no?, de trabajo que tiene que ver con el contexto que vivimos, y como es tradición, buscar expertos para que nos hablen de los temas de hoy, como son, por ejemplo, el doctor Manuel Gilantón del Colegio de México, el día del cumpleaños, el próximo jueves en la tarde, va a hablar sobre la educación en México en tiempos de pandemia, realidades y perspectivas. También vamos a tener, ya para el mes de febrero, una conferencia con el expresidente de lo que fue el Instituto Federal Electoral, el doctor Leonardo Valdés. Él va a hablar sobre elecciones 2021, ¿no?, la distribución del poder político y el sistema de partidos. También va a haber otras conferencias en febrero sobre desastres naturales y una conferencia sobre hostigamiento y acoso sexual, ¿no?, una experta en el tema. Y vamos a presentar 10 libros. 10 libros, Luis Alberto. Todo esto lo puede encontrar tu público en la página del Colegio de Sonora, www.colson.edu.mx. Y son libros que tienen que ver desde industria automotriz, historia, como la población de Nueva España y México a través de los padrones y censos del siglo XVII al XX, seguridad alimentaria, mujeres y participación política, migración, transporte público, y también tenemos
un servidor junto con otro colega, hemos preparado un libro sobre las nuevas mayorías en los congresos locales en México. Ese libro está ahorita en imprenta y vamos reflexionamos en ese libro sobre cómo se configuraron esas nuevas mayorías, pero lamentablemente no tenemos la evaluación todavía de esas legislaturas, que incluye la de Sonora, pero este es un primer volumen, por decirlo así, sobre el nuevo fenómeno que sucedió con las elecciones de 2018. Pues está muy interesante el programa, lo vamos a estar ahí comentando, y si gustas también ahí para que nos regalen libros en su momento o interactuar ahí con los entrevistados. Totalmente. Y aquí lo vamos a estar anunciando, mi estimado. Totalmente. Doctor. Muy bien. Y pues felicidades, en verdad. Sigue haciendo ese trabajo, y ya sabes que nosotros también somos aliados de ustedes y siempre agradecidos, y un reconocimiento a ti, a tu trabajo y a todo el Colegio de Sonora, porque exactamente es una institución, reitero, insigne, muy importante para el desarrollo social, político, económico de Sonora. No se pudiera contar la historia de los últimos 40 años del Estado si no fuera por el colegio. No, y además la vamos a contar el próximo año en los festejos del 40 aniversario y ojalá podamos tener, digamos, un gobierno o un nuevo gobierno que a la educación superior, a las universidades, sean autónomas o descentralizadas, tengan un papel privilegiado esas universidades, en este sentido, de que es materia prima para la sociedad. A las universidades nosotros nos cambiaron, a muchos nos cambió la vida, ¿no? Ser estudiantes y ser egresados. Y después ojalá podamos platicar de lo que el colegio le puede decir a los precandidatos, pero pues especialmente a los candidatos. La siguiente semana, aquí está, encantado. Y además tú eres especialista en temas electorales, ¿te entiendes muy bien? Tú dime, y aquí está, la próxima semana hablaremos nomás de eso. ¿Te parece? Con todo gusto. Ya dijiste, ya amarrado, con Juan Pum, gracias. El rector de Colegio Sonora, Juan Pum, y el 39 aniversario de esta insigne institución. Corte y vuelvo, mesa de análisis.